Hola a todas y a todos. Estamos en una nueva emisión del ciclo de charlas en mi patio. El día de hoy nos acompaña Alicia Escamilla. Alicia, estamos muy contentos en patio de tenerte con nosotros. Y bueno, vamos a introducir a Alicia, como en otras ocasiones, que decimos un poco la semblanza y la trayectoria del artista. Muy bien, pues Alicia nos dice: me formé como artista de manera autodidacta. Heredé mi visión de mis estudios formales en arquitectura, paisaje, diseño y estudios urbanos. Alicia Escamilla nació en la ciudad de Puebla, México, en 1980. Realiza su práctica artística en su lugar de origen, después de haber radicado durante 9 años en la Ciudad de México, sitio que la impulsó a viajar a lugares que significaron puntos de inflexión en su percepción del mundo, tales como Auschwitz, Polonia, Bratislava, Eslovaquia y Viena, Austria. En el 2009 se recibe como arquitecta. Su ímpetu en ejercer su profesión de manera transversal con otras disciplinas fue el estímulo para explotar alternativas fieles a sus genuinos intereses. Diversificó y afinó su noción del arte a partir de analizar los temas land art, arte de la tierra, y soundscape, paisaje sonoro, dentro de sus estudios de maestría y doctorado respectivamente. Su formación artística ha sido principalmente autodidacta desde temprana edad. Se especializó en dibujo artístico y cursó talleres de pintura, arquitectura efímera, arte sonoro y tatuaje. En el 2016 realizó su estancia doctoral en Barcelona, lugar que significó una confrontación con su real vocación, situación que la condujo a formalizar su práctica artística en 2017. Como una extensión de esta, en el 2018 fundó Arquitectura Multidisciplinar Atelier, AMA, un colectivo enfocado a la praxis arquitectónica en sinergia con el arte y la filosofía. En 2019 recibió el premio Architecture Residency otorgado por la Art.OMI, el cual le brindó la oportunidad de realizar la serie artística titulada Arquitecturas de la Sustancia, misma que expuso en el Benenson Center Ghent, Nueva York. Este mismo año, algunas piezas de la serie Arquitectura de Pasarela formaron parte de la exposición colectiva Drawing as Medium de Adams, Dunkirk, Nueva York, junto con artistas como Joe de Sosa, Young and Ayata y Johan Bordeaux. No sé si pronuncié bien los apellidos por ahí, pero en breves palabras es Alicia Escamilla. Alicia, por favor. Oh, gracias, Luna. Ahora que leíste mi semblanza, de repente creo que la voy a cortar un poco más. Se me hizo larguísima y yo espero que el público no se haya aburrido de escuchar. Eh, sí, y bien pronunciado. A mí también me cuesta un poco de trabajo de repente ciertas eh, palabras que no estamos familiarizadas con nuestra lengua. Pero creo que lo has hecho muy bien y bueno, sobre todo quiero agradecerles esta charla, esta invitación para compartir con ustedes lo que he estado haciendo. Como han escuchado, empecé mi práctica artística hace 3 años, es decir, está todavía en esta etapa explorativa, formándose, y para mí es un honor enorme que me permitan entonces estar aquí y pues que platiquemos sobre el tema. Muchas Gracias. gracias, Alicia. También para nosotros es un honor que nos acompañes. La verdad es que ya lo estaremos viendo a lo largo de la charla, pero tu práctica en estos 3 años que mencionas como cortos nos parece que tiene una visión muy, como, sí, explorando, pero muy concreta, como en la exploración de la naturaleza, temas, la femineidad, el habitar, el cuerpo. Bastante interesante. Nos irás platicando un poco a lo largo de esta charla. Claro que sí, yo encantada y pues sí, tal cual lo has dicho. Creo que aunque sí me siento atraída, seducida por temáticas diversas, creo que mi enfoque ahí está claro y eso es lo que me da gusto que lo estoy transmitiendo a partir de lo que hago. Y bueno, en el momento que ustedes me den luz verde, empiezo a compartir mi exposición
muy ñoñamente preparé para Claro. usted. Entonces tú me dices cuándo. Pues, ¿qué te parece que nos compartes un poco de tu statement? Que es para mí, para esta persona fue un concepto bastante nuevo y la verdad es que desde el statement se nota como una visión muy concreta de lo que buscas transmitir. Entonces, Claro, claro que sí, completamente, Luna. Pues lo tengo dentro de la misma presentación planteado, entonces le empiezo a compartir. claro, Uh, sí, ok, bueno, es que creo que me tienen que habilitar la función. de compartir pantalla Sí, por favor. por Ya ahí. estoy, gracias. Y ahora vemos un segundo. Ay, solo no sé si lo estoy haciendo correctamente. Pues aquí se ve bastante claro. Ok, a ver, es que primero tengo que ubicar bien si estoy en el archivo correcto. Debe aparecer mi ponencia. Muy bien. Ahí va, está abriéndola. Le tenemos paciencia. No sabía, la verdad es que es la primera vez que hago una transmisión por medio de Zoom, entonces para mí es prácticamente nuevo esto. En teoría ahí están viendo una primera página con mi nombre. Sí, es Sí, lo que estamos visualizando, de acuerdo. Ok, sí, bueno, me habías entonces pedido que hable empezando por mi statement. Ok, pues sí, tal cual lo acaba de plantear Luna, justamente. Es un concepto quizá novedoso, incluso lo es para mí. He tenido también que informarme, documentarme un poco para poder introducirme en el medio del arte, porque una cosa es hacer arte y dedicarse a eso y otra cosa es poder vivir de ello. Entonces tuve que hacerme un statement que en español significa algo así como declaración de artista. Y bueno, se los voy a decir de una manera lo más breve posible. He tratado también de afinarlo. A veces a los artistas nos es mucho más fácil decir las cosas con la materia que con las palabras. Sin embargo, pues bueno, aquí está esto. Pues mi práctica artista se centra en la exploración del habitar. Como ya había mencionado Luna, mi enfoque ha sido heredado desde la arquitectura. Así es que a partir de esta visión es que logro concebir al habitar como una acción que implica un continuo cuerpo-espacio y que además tiene una característica esencial, la cual es cuidar. Bueno, también me siento profundamente orientada por mis inquietudes humanas, que las podría de alguna manera englobar en lo que estudia la fenomenología, es decir, el estudio de la percepción, de cómo asimilamos el mundo. Por lo tanto, mi práctica artística la despliego de manera multidisciplinar, de manera que pueda abordar este tema habitar a través de 3 escalas que he identificado como la antrópica, la corporal y la perceptual. Y bueno, claro. básicamente la materia prima de mi obra es el pensar las ideas. Trabajo con ellas a partir de investigarlas, reflexionarlas, luego las materializo, aunque bueno, estas fases configuran una secuencia cíclica y no tienen precisamente un orden jerárquico. A veces comienzo por la materialización y luego ya termino preguntándome, reflexionando qué es lo que me quiere decir esta forma o este material y bueno, ya es lo que comunico. Esto en esencia es algo que considero intuitivo, es la manera en la que procedo para realizar mis piezas, por lo cual, pues cada pieza o cada creación me demanda o de alguna manera me guía para decirme lo que quiere ser
y su plasticidad, su formalidad o su soporte, salida artística, casi siempre termina siendo algo que surge de este diálogo que entablo con lo que reflexiono, con la idea o con la materia misma. Entonces, sucede que ya lo verán, mi trabajo, mis piezas artísticas se despliegan a través de diversas plataformas artísticas. He pasado tanto por el dibujo, que bueno, es prácticamente la única formación estricta que tengo en artes, pero también he explorado a través de la escultura, el bordado, el textil, el tatuaje, la fotografía digital, la performance, el paisaje sonoro, la instalación. Y bueno, esto es porque también mi proceso creativo exige de alguna manera un compromiso que siento con la sencillez, a pesar de que puedo en un momento dado abordar varias disciplinas, me enfoco en que sean piezas simples, donde la idea sea la que realmente esté en presencia y en esencia para comunicar el mensaje que de alguna manera dialogué durante el proceso. Por tanto, pues para mí coloco mi arte en lo que se podría llamar conceptual y un poco también en el procesual, que justo tratan de todo este sistema que consiste en preguntarse, clasificar ya sea materiales, ideas, conocimientos, investigación, recopilar, registrar, lo efímero mismo que hay en esto. Y bueno, al final lo que me interesa, como ya lo estamos creo que intuyendo todos, es activar un diálogo profundo y complejo con quien está en relación con mi obra. No me gusta decir tanto ni el espectador ni el sujeto, porque creo que somos seres activos quienes estamos todo el tiempo retroalimentándonos con lo que nos rodea. Entonces, de eso va mi obra. Mis piezas tienen esa intencionalidad de activar un diálogo que no solo ayude a pensar o a replantear lo que estoy proponiendo, sino que también ayude de alguna manera al individuo a cambiar sus actos, a que tenga un actuar más consciente a partir de lo que le comunico. Y bueno, es básicamente mi statement. Prometo hacerlo más cortito, más sintético. Estoy en el proceso de ir cada vez más sintética, pero bueno, hasta ahí vamos. Y bueno, de una manera resumida, pues yo lo podría decir como que lo que lo que habito, me habita, y esta sinergia me revela algo. Mi arte trata sobre eso, transmitirme, habitar el mundo, el cuerpo y la mente. Es bastante, bastante profundo. Me remite mucho, creo que nos platicarás ahora de esto. Estoy dando un poco el pre de tus ejes temáticos, ¿no? Como esta distinta escala de lo antrópico o lo humano y lo perceptual, que también es como la relación, creo que tu obra refleja mucho de la relación con tu propio cuerpo, de esta manera en la que habitas tu cuerpo y de esta manera en la que tu cuerpo habita el mundo en el que te desenvuelves y todo este proceso mental que conlleva para también modificar este mundo en el que habitas. ¿No? Es como un ciclo. Me resulta como unos ejes bastante integrales en la manera de concebir la existencia o la realidad o la vida. Gracias, Luna. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Estos axis temáticos que justo tienen que ver con lo antrópico, con lo que es transformado por el ser humano, se refiere justo a ese tema, a cómo yo habito la ciudad, la arquitectura. Y bueno, lo otro que decía es la escala que tiene que ver con el cuerpo, es como hay esta también tensión dentro de mi misma situación en el mundo, que es este cuerpo, y que al mismo tiempo me hace pensar que este es una especie de heterotopía, en donde, como la heterotopía tal cual la definía Foucault, que decía que
es un lugar que está de alguna manera desarticulado de los sistemas de poder. Me gusta pensarlo de esta forma, entonces es así como habito el cuerpo y como cuestiono, confronto lo que aparentemente soy a partir de los sistemas de creencias y de también ¿qué se puede decir? Ay, es que de repente hay una palabra que me gusta mucho decir ahí. Bueno, pero ya lo diré cuando sea su momento. Y bueno, el paisaje es también lo que habitamos en la mente desde mi punto de vista, es esa escala quizá más ínfima, pero al mismo tiempo creo que es donde surge todo. Y a pesar de que físicamente estas escalas, es decir, primero tenemos la antrópica o la del mundo construido, el mundo transformado por el ser humano, que es materialmente la más grande. Luego tenemos la del cuerpo y luego la mental. Yo diría que la más grande para mí es la mental, porque es donde realmente se pueden activar, se pueden posibilitar estos cambios. Y bueno, algo que me gustó de lo que acabas de decir es que en efecto yo soy de la idea de que los mundos se construyen desde adentro. Entonces, esta es mi manera de habitar y de creer que estoy construyendo un mundo, va a sonar religioso esto, pero a mi imagen y semejanza, pero no tanto planteada desde el yo, o desde el ego, sino desde la esencia, desde el alma, que es lo que hay en lo que narra mi teoría o mi teoría y práctica del arte. Creo, como lo decías, que por eso me he aproximado mucho más a trabajar con materiales que provienen de la naturaleza. Bueno, creo que esto ya me da mucho para empezarles a hablar de los proyectos. Solo quiero preguntar si Luna tienes algo que inferir en este punto. No, no, adelante, Alicia, arráncate con los proyectos. Muy bien, porque además creo que tenemos ya como unos cuantos minutos, como para que también demos oportunidad de que hablemos todos, de que charlemos, incluso si en algún punto de lo que les voy explicando les surge algún comentario o quieren preguntar algo, también son bienvenidos. Bueno, como les decía, me he aproximado a estas 3 escalas y yo las he llamado habitáculos. El primero es el antrópico, que corresponde, justo como lo había dicho, a esta materialidad o a esta espacialidad física que ha sido realizada a través de la actividad humana, como las ciudades y como la arquitectura, básicamente. Ok, bueno, les voy a hablar de esta serie. De hecho, solamente les voy a hablar de 3 proyectos artísticos grandes, que son series, más bien, series artísticas. El primero nace de una reflexión que hice a partir de leer El andar como práctica estética, que escribió Francesco Carreri. Hay un punto en el que él reflexiona sobre el menhir, que es este monolito de la época neolítica, que justo representa el primer objeto a partir del cual se desarrolla la arquitectura. Antes de esto teníamos el caminar como primer transformación física y simbólica del territorio. Siempre hemos sido nómadas como humanos, sin embargo, al momento de colocar, de erigir esta roca sobre el territorio, sobre el paisaje natural, es que empiezan a suceder los asentamientos humanos y después pues, las ciudades tal como las conocemos hoy. Resulta que fue un momento de juxtaposición en el que yo leía mucho este libro y de repente yo había hecho una huerta urbana en casa y que al final pues terminó muriendo en esa situación. Entonces, finalmente me quedé tan reflexiva al respecto que empecé a recolectar las semillas de los alimentos que consumía. Esto empezó más o menos en el 2016-17, esta transición, justo cuando regresé de Barcelona. Y bueno, al final recolectar más o menos 48, entre 48 y 50 especies de semillas. Y el tener este contacto íntimo con ellas, porque hay toda una, ¿qué se puede decir?, actividad que implica estar tratando con ellas, conociéndolas íntimamente, me empezó a revelar
una serie de códigos, por así decirlo, que me hicieron pensar en que fue justo la semilla la que dio origen a las ciudades. ¿Por qué? Porque es el punto de inflexión entre la vida nómada a la sedentaria a partir de la revolución agrícola. Y esto me dio para pensar en cómo las semillas nos están narrando paisajes, nos están narrando historia de la humanidad, pero sobre todo a mí me estaban diciendo algo, me estaban haciendo preguntarme, bueno, yo soy todavía entonces una nómada o soy sedentaria, pero si soy sedentaria, eso significaría que conozco las semillas, las domino porque las planto, las cultivo, y eso era pues completamente relativo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estamos desvinculándonos de la naturaleza. Irónicamente, la semilla, por quien comenzamos las ciudades, es lo último que conocemos actualmente. Consumimos frutas, verduras y sin embargo no conocemos las semillas. En fin, esto me llevó a hacer una serie que titulé Arquitecturas de la Sustancia, en la que empecé a plantear lo primero que hice, ya que había recolectado las semillas. Esto fue en una residencia de arquitectura en Aromi, en el 2019, donde hice unas pequeñas simulaciones de menires en el paisaje nevado a través de colocar semillas. Esta, por ejemplo, es de aguacate, esta es de mango y esta es de mamey. Y bueno, así pues yo estaba de alguna manera reconstruyendo la narrativa de cómo los seres humanos llegamos a estos habitáculos antrópicos. Y bueno, empecé a experimentar cada vez más como para sobre todo lograr comunicar y que el sujeto, el individuo, se relacionara con las semillas al punto que yo lo quise o lo pude hacer. Entonces empecé a crear unas postales, también esto fue dentro de la misma residencia artística, con líneas, círculos, triángulos, cuadrados, formas básicas para hablar de un paisaje procesado. Cada una de estas piezas simboliza un alimento, en particular, por ejemplo, la segunda, que son semillas de uva, lo podemos ver claramente, se llama Chardonnay, que es la vitis Chardonnay, justamente la del vino, o por ejemplo la tercera, que es un triángulo, son semillas de chía, y con esta se hace pinole. Entonces, esta era mi idea, jugar con la geometría y al mismo tiempo proponer una narrativa de cómo se ha procesado el paisaje. Esta es una de las piezas que más me gustó porque, bueno, aquí se puede ver cómo concéntricamente empieza a crecer a través de semillas de guayaba este mosaico, y además representa el tiempo durante el cual estuve haciendo. Todas estas piezas las presenté dentro del Benetton Center como dentro del Architecture Review, que concluyó la residencia en Aromi. Y bueno, de ahí surgieron también unos menhires, una pequeña escultura, unos civilions que titulé, que aquí se los estoy compartiendo también. Estos idilion lo que tienen como característica es que justo se llaman así porque de alguna manera quise plantear lo que sería una arquitectura hecha realmente con semillas, porque según yo es la metáfora, de las semillas surgen las ciudades, la metáfora de la semilla y el menhir. Entonces esto me llevó a hacer estos pabellones de semillas o civilions, como mis amigos de la residencia me ayudaron a nombrar. Por ejemplo, está hecho con semillas de lino. Incluso utilizo el término mamposteadas para hacer referencia a la arquitectura en la técnica, porque es pensar, es jugar con el imaginario para atrever a pensarnos en esta escala, vaya. Por ejemplo, estas ya las hice después de la residencia, ya que estaba de vuelta en México. Me clavé tanto con el hacer civilians que seguí explorando también para entender no solo lo que ya argumenté, sino también la plasticidad, la estética que producían estas semillas. Se me hizo también interesante, me comunica cosas y se me hace fascinante la manera en la que cuando están ya mamposteadas, aglomeradas con el pegamento blanco, adquieren una estructura y una rigidez
que a mí se me hace que nos acerca, nos aproxima mucho a entender más el potencial, la belleza de las semillas, no solo como material, sino como toda la capacidad de vida que tienen y todo lo que hemos perdido, el desvínculo que en un momento dado quiero o que busco que podamos recuperar. Entonces, habla de esta cohesión, de esta fuerza, de esta potencia natural, ¿me explico? Sí, Y sí, bueno, sí. esta también es de las últimas que hice. Esta es también con semillas de girasol, solo que esta es con la carcasa. Bueno, es que hay dos. La semilla de girasol viene así por fuera y por dentro, entonces la probé en sus dos, digamos, Versiones. posibilidades, exacto. Ok, bueno, hasta ahí es lo que les quiero compartir de este proyecto Arquitecturas de la Sustancia. Ahí, si me permites un poco, Alicia, me gustaría citar algo de la versión extendida de tu portfolio, Claro. que encontré bastante interesante, que es que las semillas son un diseño sofisticado desarrollado por la naturaleza, el cual encapsula códigos de creación. Todo esto me remite mucho a algo que ya iremos viendo en tu práctica, que es la energía femenina, la energía de la creación, que también creo que desde esta práctica que aparentemente no está vinculada a lo femenino, tiene mucho de femenino, ¿no? La creación, la vida, la semilla, y que al mismo tiempo resultan piezas que son increíbles, así son preciosas, son bastante estéticas y es algo que mencionas, ¿no? De tu práctica, ¿no? Este cuidado de la sencillez como mínimo, pero que en realidad transmite el mensaje justo de lo que quieres como lo que quieres transmitir. Algo que también me pareció muy potente en el caso específico del Seed Billion es un mundo construido con semillas. El mensaje es muy, muy fuerte si nos sentamos realmente a reflexionar como de qué manera inició todo esto, ¿no? Como este mundo que actualmente habitamos dentro de las urbes, dentro de las grandes ciudades, pues sí, empieza por una semilla, ¿no? Como del acto de cultivar, de establecerse y comenzar a empezar a trazar ciudades, caminos, casas. Entonces, pues quería ahí como enfatizar eso, ¿no? Lo femenino, la potencia de la semilla y como que tu pieza realmente te enfrenta a la persona que se pone en relación con la pieza a reflexionar al respecto de la creación y de la vida. Sí, de verdad que me encanta que estés aquí como mi interlocutora, porque hay veces en las que creo que digo lo esencial y creo que tú has dicho lo esencial dentro de lo que me interesa transmitir de estas piezas y es justo ese código de creación y es lo que encontré, es lo que cada vez que trabajaba con las semillas, ya sea desde recuperándolas desde los alimentos que consumí, bueno, en ese momento consumí, hasta incluso ya cuando las estaba manipulando para crear estas piezas, había ese código presente que me hablaba, que me comunicaba no solo el código, sino toda esa esencia de crear y que en efecto culturalmente la hemos asociado con la feminidad y yo creo que estamos realmente próximos a algo que desde mi punto de vista es universal. También soy de la idea de que en efecto hay una feminidad y una masculinidad que más allá de los patrones o construcciones socioculturales, son una energía vital que existe en el universo para embonar o para de alguna manera concatenar, hacer posible la vida, la creación. Y la feminidad es justo esa semilla, aparentemente, o así la hemos codificado nosotros desde nuestro entender humano, a través de pues no solo de los estudios formales científicos como la biología, la botánica, eh,
las ciencias duras, como la física también, que hablan un poco de esto, sino desde otras teorías y prácticas que son más intuitivas y a lo mejor pues fuera de los cánones estructurales o permitidos. Y se acepta entonces este Johnny, que también de esta manera, esta feminidad, esta energía de creación, y es justo, creo que es el tema que más me ha de alguna manera seducido y me ha fascinado trabajar dentro de mis proyectos artísticos. A veces me lo pregunto si es justo porque soy mujer, bueno, dentro de los estándares biológicos y sociales, se puede decir, pero bueno, yo no asocio tanto la mujer con lo femenino, como les decía, es más una cuestión de energía, y creo que tanto hombres como mujeres somos ante todo humanos y tenemos estas dos energías viviendo dentro de nosotros y a través de nosotros, feminidad, masculinidad. Sin embargo, pues ya en cuestión de habitar un cuerpo, Ujú. sí de alguna manera me tocó tener más fuerza en este sentido femenino. Por lo tanto, pues creo que esto introduce perfecto cómo voy a hablar del siguiente habitáculo, que es el corporal, y que en efecto es el que está dedicado a tratar temas del cuerpo humano como el lugar inmediato que habita el ser, como les decía hace rato, como una heterotopía en tensión con el mundo, como ese lugar genuino, que además es de resistencia, de experimentación. Yo veo el cuerpo como una posibilidad donde desarticular los sistemas de poder, el engranaje que de alguna manera nos hace actuar de tal o cual manera, corresponde a cómo esta posibilidad llamada cuerpo está respondiendo a estos estímulos. Entonces, este cuerpo es esa oportunidad también para cuestionarlos, para reflexionarlos y para construir otras posibilidades en relación más a lo natural, a lo que tiene que ver con el amor, con la paz, con la naturaleza. Me voy a escuchar muy hippie, pero, pero así lo veo. Y bueno, como les decía, pues veo más al cuerpo como una situación que como una cosa. Por eso pongo aquí como referencia epígrafe de Simone de Beauvoir, que dice justo eso, y que además el cuerpo es nuestra comprensión del mundo, es el boceto de nuestro proyecto. Cuando empecé a entender así mi corporalidad y que en realidad es ese lugar, esa situación que habito, eso me voló la cabeza porque yo tenía ciertas cuestiones, conflictos, tabús, miedos que justo estaban en relación a esos límites que aparentemente estaban en mi cuerpo, y yo veía más el cuerpo como una limitante, como aquí se acaba la libertad en la piel, aquí se acaba incluso el control, porque sé que no puedo tener control de nada que está fuera de mí, sino solo lo que hay hacia adentro. Y después al entenderlo de esta manera fue una especie pues de twist, de vuelta de tuerca, en la que después me empecé a permitir plantear a mi cuerpo como esa situación, esa posibilidad y esa manera de responder también a los estímulos del mundo para plantearme yo desde otra postura, que es la del ser, la del alma quizá, ¿no? Entonces, pues es así como he explorado algunos temas que tienen que ver con la corporalidad, que tienen que ver con cómo habito la sexualidad, cómo habito el género, cómo habito en este caso el proyecto que les voy a mostrar forma parte de una serie que se llama Florescencia Habitable. Tienen que ver con florecer y con la sangre femenina menstrual. Ujú. Entonces es ahí donde también a mí pues me ebullicionó, me hirvió la sangre y me pude empezar a relacionar
con mi periodo de una manera distinta, como lo decía, fuera de esos tabús o de esos paradigmas que me hacían sentir aprisionada. Y bueno, esta es una pieza que es prácticamente performática por su naturaleza misma, que implica teñir una madeja de hilo con mi sangre menstrual. Es una pieza que además no he presentado hasta el momento de manera pública, no tanto porque sea tan íntima, sino porque aún no he encontrado ¿qué se puede decir? Los afueros, el lugar donde hacerlo. Sin embargo, a mí me ha nutrido mucho esta práctica. Es algo que he venido haciendo desde el 2017 a partir de inspirarme de uno de los trabajos artísticos de Casey Jenkins, una australiana que justo hizo una performance que se titula Vaginal Knit en el 2013, si no mal recuerdo. Y lo que ella hace es, durante todo el ciclo, que dura entre 28, bueno, es el promedio 28 días, pero puede ser un poco más, un poco menos. Durante este lapso, ella lo que hace es ponerse a tejer con hilo de lana blanco, a partir de ir pasando, friccionando el hilo por su vulva. Y esto va dejando un registro, una huella que después deja un tejido largo y ella lo coloca también de una manera pues que se pueda leer, se pueda entender esta narrativa de cómo el flujo vaginal va cambiando durante este tiempo. Entonces, este performance a mí me inspiró muchísimo, lo conocí más o menos como por el 2016 y bueno, empecé a pensar cómo hacer, empecé de hecho con una especie de impresiones vaginales, empecé a experimentar hasta que al final me atreví a hacer mi performance y bueno, finalmente lo logré afinar. Aquí lo que estamos observando en las imágenes del lado izquierdo es la fase en la que hago la preparación del hilo. Consigo la madeja de hilo, después la tengo que tratar, la tengo que prácticamente esterilizar. ¿Por qué? Porque va a ir en contacto directo con mi vulva, que en este caso con mi orificio vaginal. Después lo que hago, como a mí lo que me interesa es hablar de euritmia en el flujo menstrual. Justo lo que hice fue marcar cada 10 centímetros, que es lo que enredo a través de 3 vueltas sobre la punta de mi índice. Ok, y bueno, a partir de este ir enrollando, es como me espero un minuto a minuto, hasta que termine de teñir toda la madeja. Y del lado derecho, bueno, en medio se ve el proceso de cómo voy tiñendo el hilo, la madeja, y del lado derecho están las prótesis que diseñé, armé, confeccioné. Una es una percha que va de mi lado derecho, izquierdo, y la otra es el dispensador de hilo que va del lado derecho. La percha en el izquierdo, el carrete del lado derecho. Y bueno, de aquí que ha surgido algo que materialmente o como material plástico he denominado como hemotextil artístico. El estar trabajando tanto porque han sido ya también 3 años que me interesé por este tema, entonces han surgido no solo teñir hilos, sino también listones, de vez en cuando también he logrado teñir otro tipo de textiles de estas mismas naturalezas o características, de color blanco, más o menos satinados a veces, pero bueno, con base en el algodón, que es el que más absorbe. Entonces me di cuenta que había de alguna manera un hilo conductor en esto, y ese es el que titulé hemotextil artístico. De ahí han salido algunas piezas que justo hablan y dialogan de toda la experiencia que he tenido al habitar mis órganos sexuales, mi feminidad, mi menstruación. En este caso, se llama interocepción, es uno de los últimos que he realizado. Y interocepción es la conciencia interna del cuerpo. Entonces, de eso habla, de tener esa conciencia
cuando estaba justo tiñendo los hilos, llegaba un momento en el que sentía, me imaginaba por dentro, y es algo que creo que no estamos tan familiarizados con hacer. O sea, sabemos que tenemos estómago, que tenemos corazón, que tenemos ciertos órganos, pero es difícil que nos los imaginemos. A veces ni siquiera dimensionamos, ni tenemos una relación. Entonces, con estos. Entonces, que empezó a sucederme, me empecé a sentir vinculada, relacionada con mi interior, con mis órganos, en este caso femeninos, reproductivos, y esto es interocepción. De alguna manera, pues mi trabajo, como lo decías también, pues tiene esa búsqueda de una estética minimalista, simple. Entonces empecé a recurrir, igual que con las semillas, a formas geométricas simples, las más pues cartesianas, quizá las más comunes, y bueno, de ahí empezaron a salir piezas como estas. Esta se llama propiocepción menstrual, y justo también va mismo, solo que propiocepción es más una conciencia del cuerpo en cuanto a sus movimientos y su ubicación con respecto al espacio exterior. Esta la hice en 2019, es una instalación homónima que se llama Euritmia menstrual. Como les había dicho, euritmia es el conjunto de elementos que conforman un todo y que enuncian de alguna manera su belleza o su estética. En este caso, yo lo que quise evidenciar era, empezando por el ritmo, noté que había un ritmo, entonces es así como coloqué sobre un canto de madera balsa 60 alfileres niquelados que representan 1 minuto cada uno. Claro. Y sobre estos fui colocando el tiempo exacto en el que es 10 minutos cada tramo de hilo que está colocado en el intersticio de estos alfileres. Son 10 minutos perdón, 1 minuto de hilo teñido. En fin. Y pues esta que se podría decir que es la abuelita de estas piezas, ahí le puse mal porque dice 2019, pero en realidad esta la hice en el 2017. Si se dan cuenta, es muy primitiva. De hecho, hasta el título se llama 628 centímetros en 60 minutos. Y es justo el principio de cómo comencé. Esta es de las primeras madejas de hilo que teñí y que coloqué en la pared a través de tratar de representar el ritmo, el tiempo y cómo se iban fijando, imprimiendo estos atributos de mi flujo menstrual, como el color, el aroma, la textura. Incluso el aroma es algo con lo que, híjole, tampoco estamos acostumbradas a lidiar, no, ni siquiera es lidiar, pero no nos relacionamos con él, porque pues tenemos estas situaciones culturales, sociales, que nos han de alguna manera dicho que pues de alguna manera hay que ocultarlo, hay que negarlo, hay que tomarlo como incluso un desecho, como pues como algo que no tiene valor. Sin embargo, es algo que he descubierto a través de estas piezas, y para mí el hemotextil artístico tiene ahora un valor grande, porque entendí que estoy usando mi sangre para crear, estoy usando mi sangre también consciente de que en ella habita mi herencia biológica y ancestral humana. Y creo que esta sangre, por tanto, es pues tal cual la etimología lo dice, sangre sagrada, y es valiosa, tiene fuerza, tiene energía, y es algo que creo que las mujeres en particular, o las que nos podemos identificar como mujeres menstruantes, tenemos esta oportunidad de vivir la dicha de relacionarnos con esta belleza que existe en el flujo, pero también en el proceso, que bueno, ese es otro tema también grandísimo. Por lo tanto, pues me fue interesando cada vez más, así que en el 2019 he creado un taller que se llama Florecer. Empecé a trabajar con mujeres, justamente para explorar acompañadas con ellas, acompañadas tanto ellas para mí y yo para ellas, para hablar de estos mitos, de estos tabús con los que hemos crecido sobre nuestras cuerpos, nuestro menstruar, nuestro ciclo.
me encontré en el proceso, por cierto, es que aquí les puse una frase un poema más bien de esta artista de origen asiático, Nikki Tahiri, quien ha escrito un poemario entero sobre el periodo menstrual de la mujer. Y bueno, aquí me encanta porque dice, nadie más lo ve, nadie más quiere, solo ella puede ver la belleza en su sangre. Y bueno, fue esto lo que he estado trabajando desde el 2019 en este taller, que además es gratuito, está abierto a toda la comunidad de mujeres menstruantes, incluso para quienes todavía no comienzan. Tuve la ocasión de que justo antes de que empezara, bueno, más o menos cuando empezó la cuarentena por la pandemia, me invitaron a dar en la Sede Sol este taller con mujeres que viven más o menos al lado oriente, pues muy, muy oriente de aquí de la ciudad de Puebla. Y casualmente eran casi puras niñas y me sorprendió trabajar con ellas, lo mucho que aprendí al trabajar pues con las ideas que tenían, con sus dudas, incluso muchas de ellas le tienen miedo, le tienen pavor porque piensan que es algo que les va a arruinar la vida. Entonces me di cuenta de lo importante que es trabajar con este tema, con las mujeres, sobre todo quienes estamos pues en esta situación creativa y que, como les decía, lo más importante para mí es transmitir esta belleza que hay en el periodo menstrual, en la sangre misma, y que esta es portadora, o más bien es la que alberga nuestra genética, nuestra historia, nuestra esencia creativa, nuestra feminidad. Y creo que realmente todos los seres humanos que estábamos aquí estamos por esa sangre. Y bueno, les había comentado en un principio que pues el paisaje sonoro es uno de los temas más, que se puede decir, importantes dentro de mi práctica. Aquí hay una pieza que les quiero compartir. Es una instalación que consiste en un acetato donde recolecté voces que fueron justo emitidas por algunas de las mujeres con quienes he trabajado en este taller Florecer. Yo lo que hice fue organizar estas palabras de manera semántica. Por ejemplo, amor, amor, belleza, bello, así tal cual fueron pronunciados, las mezclé y las hice sonar en este paisaje sonoro que titulé Palabras. A ver si se escucha el audio. Sí, se escucha. Entender, limpieza, transformación, conexión, limpieza, renovación, entender, cambio, limpieza, transformación, conexión, introspección, natural, cambio, limpieza, transformación, conexión, introspección, natural, cambio, transformación, conexión, introspección, limpieza natural, renovación. Cambio, transformación, conexión, introspección, natural, renovación. Cambio, transformación, conexión, introspección, natural, renovación. Yo quiero creer que se escuchó, que sí, porque sí bueno, esa es la intención, esa es la intención de esta pieza, justo que el escucha tenga la oportunidad de tratar de poner la mayor atención posible para captar cuáles son las palabras que se están ahí diciendo. Y en este proceso, desde mi punto de vista, se puede resignificar la menstruación. Bueno, voy a cerrar este capítulo, que es el habitáculo humano o corporal. Y me voy a ir, ya veo que nos queda poquito tiempo, me voy a ir para que también en un momento dado, si alguien quiere comentar, lo hagamos. El habitáculo perceptual es uno también de los temas que abordo dentro de mi obra. Aquí estoy prácticamente enfocada en explorar al paisaje como lugar percibido. Mucho de lo que
se discute aquí en cuanto al tema paisaje es que se piensa que paisaje es ese lugar con árboles, con vegetación, ese lugar natural. Desde el punto de vista geográfico lo es. Sin embargo, estamos hablando de un paisaje a partir del punto de vista de las ciencias humanas y más desde un punto de vista general que tiene que ver con lo artístico, con lo filosófico, y paisaje en este caso se define como todo aquel lugar tal y cual es percibido por la población. Y bueno, en este sentido es como interpreto que el habitáculo perceptual es aquel espacio, aquel lugar donde habita la mente, donde habita toda esta complejidad de, se puede decir, sinergia de pensamientos que a partir de lo que percibimos del exterior. Esto es en sí el paisaje, todo lo que procesamos y lo que tenemos como imaginario a nivel mental. Y bueno, a mí me interesa en este sentido plantear otros paradigmas de percepción. Por lo tanto, pues me he enfocado a hablar particularmente de una multiplicidad de percepciones, de cómo también, aquí como lo plantea Katia Mandoki, esta epígrafe me parece la indicada, porque ella dice, basándose en esta frase latina que dice, ese es percibir, ser es ser percibido, me parece que ella atina en el sentido de que dice que la existencia de una diversidad de sujetos a partir de diferentes percepciones es lo que hace al ser en sí mismo. Es decir, a partir de que somos percibidos y de que percibimos, es lo que decía también en un principio, que habito, luego me habita. ¿Cómo existe una especie de sinergia, una reciprocidad en esta percepción? Porque lo que está fuera está dentro y lo que está dentro está fuera, y va de alguna manera retroalimentándose, va jugando en este ciclo. Y bueno, aquí es donde más me he permitido trabajar con uno de los materiales que más me fascinan, que son que es la nieve y al mismo tiempo el hielo. Me interesa no solo experimentar su materialidad, plasticidad, estética, sino sobre todo su carácter efímero, cómo son tan cambiantes. Aquí les estoy presentando una serie que se llama Enfoque Deconstruido. La comencé en el 2017 a partir de que una amiga, quien hizo una residencia artística en su país de origen, en la Antártida, la Antártida Argentina, cabe aclarar, Betiana Belfacto, ella hizo una serie fotográfica que me heredó. Cuando ella dejó de vivir en la Ciudad de México para mudarse de nuevo a Argentina, Ushuaia, me heredó unas cuantas fotografías de esta serie que hizo. Y bueno, estas imágenes a mí me fueron hablando poco a poco, de manera que las empecé a intervenir casi intuitivamente. O sea, ni siquiera fue algo que me propusiera hacer, sino que, de hecho, jamás pensé que esto fuese a ser ya un proyecto más serio artísticamente hablando, sino que las fotos me hablaban y yo fascinada con leer los paisajes, la nieve, me decían cosas y bueno, estas son de las últimas piezas que hice. Después me di cuenta que en realidad lo que estaba haciendo era reflexionar respecto al punto de vista de este espacio geográfico en particular, y que además este espacio que aparentemente vemos enmarcado en ciertos límites que nos permite la planimetría de una fotografía, en realidad tiene un enfoque poliyectivo. No sé si me explico con ese término, pero me daba la impresión de que el hecho de reinterpretarlas o de intervenirlas, recortarlas y girarle las piezas me permitía leer varios paisajes a la vez, me permitía entender que justo ser es ser percibido, como lo dice en este caso Katia Mandoki, que en el momento en el que me estoy confrontando con esta imagen que aparentemente tiene una lectura, en realidad estoy en ese diálogo, en esa sinergia que me está creando una multiplicidad de percepciones y de paisajes, de realidades al mismo tiempo. Y que en efecto es la manera en la que también
hacia adentro, hacia la mente, hacia mi pensar, me está significando algo, me permite entender que puedo tomar una decisión a partir de observar desde distintos ángulos una cosa. En fin, empecé a entender que estas fotografías, de acuerdo a cómo las fui interviniendo, me iban diciendo mucho más de lo que aparentemente, pues en un principio los paisajes me decían. Y pues ya es todo lo que traje para presentarles el día de hoy. Aquí está mi contacto por si en algún punto les interesa ver un poco más de mi trabajo o charlar o decir, yo siempre estoy abierta, me encanta conocer gente, me encanta platicar, comenzar a intercambiar ideas, entonces ahí está mi contacto tanto de redes sociales como el correo. Y pues ya, por mi parte, les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. La charla que nos has dado ha sido realmente bastante enriquecedora, algo que es increíble, que me parece muy honesto y sincero en tu obra, es que realmente al verle hay una profunda sensación de que viene de adentro. O sea, que esto que enuncias al principio de que el espacio que habitas te habita, como esta conexión que tienes con el espacio exterior, pero también con el espacio interno, se siente mucho, se transmite bastante bien en tu obra. Es muy directo, es muy claro. Creo que en este sentido de ser mínimo es más bien muy concreto, o sea, va como muy directo como al mensaje que quieres dar, y al mismo tiempo abre la pauta a una reflexión enorme de los temas que planteas. Y que también exploran que justo lo que tienen en común los tres ejes que nos presentaste son el habitar, ¿no? Como todas estas múltiples concepciones del habitar, que no solo habitamos el espacio construido, sino habitamos el espacio corporal, y esta concepción del habitar desde la mente. Todo ello en esta charla de 30 minutos quedó como bastante bien reflejado. Bueno, tenemos aquí una interacción con el público. Sí. Gabriela Tinoco, que nos dice: Alicia, muchas gracias por el seguimiento y apoyo al proyecto. Tu trabajo me parece muy poderoso, sobre todo por la unión entre el arte, el cuerpo, el habitar. En ese sentido, según tu experiencia, ¿qué ha sido lo más complejo al exponer tu obra, específicamente con respecto al cuerpo? Y otra pregunta: ¿cuál es tu opinión sobre Patio y la importancia del arte contemporáneo y la arquitectura? Ok, bueno, la primera pregunta, pues realmente hasta este momento creo que justo como estoy en una etapa de formación, por así decirlo, eh, explorativa, en la que estoy justo entendiendo cuáles son los temas que más me interesa en un momento dado abordar, compartir. Me estoy permitiendo también pues que las corrientes perdón, las técnicas artísticas me transiten y que me permitan decir, me permitan compartir lo que estoy en un momento dado planteando, reflexionando, o que el material mismo, como decía también, por ejemplo, con el hielo, a veces hago cosas con hielo que podría parecer que no tienen sentido, sin embargo, ahí están. Pero bueno, particularmente en este tema que tiene que ver con la corporalidad femenina, yo creo que el reto más grande que en un momento dado me ha planteado el trabajar con este tema es cuestionarme, confrontarme a mí misma, cómo estoy habitando esta corporalidad y esta posibilidad de ser, y si lo estoy haciendo a partir de quien realmente soy o a partir de los sistemas de creencias y del aparato sistémico que está construido a partir de la cultura. Es lo que creo que más difícil está siendo para mí. De repente entro en crisis
de repente estas crisis también se notan en lo que estoy creando y creo que es algo que agradezco mucho, porque creo que independientemente de que lo que haga pues tiene que dar un resultado, que bueno, que la aspiración de un artista es poder vivir del arte y poder poner el arte mismo en el mercado y vender y vivir de ello. Sin embargo, a veces me doy cuenta que esto resultaría inútil si yo no estoy permitiéndome que esas flaquezas y que esos momentos de crisis queden a mí plasmados. Entonces, creo que esa es la parte más, en un momento dado, conflictiva, complicada, pero que al mismo tiempo lo veo como un regalo, porque me otorga también crecimiento y experiencia, que es algo que también valoro mucho dentro de los procesos. Y pues respecto a lo otro, pues la verdad es que estoy fascinada con lo que están haciendo. A mí me parece que como equipo están haciendo algo importante, están organizados, están planteándose también desde una manera que yo jamás había visto aquí en Puebla. Bueno, no viví aquí durante casi una década y sin embargo jamás me desvinculé. Mi mamá sigue viviendo aquí, por lo tanto, pues tuve siempre esta relación, venía, quería visitar los museos, quería conocer qué es lo que se estaba haciendo, qué es lo que hay de nuevo en el arte, en la arquitectura, sobre todo porque vengo de esa formación también, entonces me interesa, sigue siendo parte de mis grandes intereses. Y me sorprendió mucho, fue realmente disfrutar, de gustar la noticia, de saber que existe esta iniciativa, que están haciendo una reactivación de espacios que aparentemente han perdido una presencia ante nuestra actividad cotidiana. Justo en mis intereses de habitar está mucho el espacio arquitectónico presente, en cómo hay ciertos espacios que aparentemente son de vincularnos, son para reunirnos y desafortunadamente han perdido su valor, su función, y justo creo que es lo que está haciendo Patio, está recuperando estos espacios cuanto a su actividad, su vitalidad, y al mismo tiempo lo que se me hace todavía más sorprendente es que lo está haciendo con propuestas de arte contemporáneo, lo está haciendo con propuestas de arquitectos quienes están haciendo cosas distintas a partir de materialidades hasta cierto punto experimentales, con cuestiones efímeras, porque por ahí vi, por ejemplo, que hay uno que es con fuegos artificiales, se me hizo que es algo muy interesante. Hablar de arquitectura y de espacio desde estas eh, materialidades efímeras, a mí me parece importante, porque es entender que la arquitectura al final no es en sí lo que está física o materialmente, sino justo la manera en cómo habitamos y cómo nos relacionamos con este espacio. Entonces, desde mi punto de vista, tengo la fe, la esperanza de que Patio va a detonar o está detonando estas actividades que tienen que ver con la instalación arquitectónica, con con el arte contemporáneo, efímero, incluso con el conceptual, que tienen ya un lugar y una presencia importante en la Puebla contemporánea. Entonces, de verdad, a mí me fascina el proyecto, la propuesta y yo le sigo aplaudiendo como lo hice desde el principio. Muchas gracias. En realidad es un aplauso mutuo, como esta persona habitando un cuerpo femenino, identificada con un cuerpo femenino, por supuesto. Te agradezco mucho que des voz a nuestra sangre, porque creo que parte de tu obra toca muchísimo las fotos que presentas como del proceso en el que tiñes el hilo y el resultado final de la pieza, habla mucho, o sea, hay un significado muy profundo detrás, al mismo tiempo de que tienes la pieza de Eunoia menstrual, en la que también si imaginamos como toda esta serie de piezas en un espacio, es darle voz a la sangre a la sangre femenina que pues por tiempo ha estado negada o como en lo oculto y que en realidad remite mucho también
al habitar y a la vida, ¿no? Como esta relación con el cuerpo, el hecho de que en el cuerpo estamos, estamos contenidas en realidad, no es como no verle como una limitante, sino como este espacio que nos contiene, pero que al mismo tiempo nos lleva a explorar el exterior. Como, como una posibilidad, como una situación, que también, como lo decía Simone de Beauvoir, y sí, coincido contigo, y ay, me hace mucho honor y mucha alegría en el corazón lo que me acabas de compartir, y pues agradezco también de verdad enormemente la oportunidad a Patio de compartir con su público, que por lo que veo es maravilloso también, y pues... La verdad es que nos encantaría que formaras parte de la segunda edición de Patio como una artista patrocinadora de una obra, de una instalación. Creo que nos gustaría mucho poder ver toda esta reflexión del habitar desde el dentro hacia afuera y el afuera hacia adentro en un patio. Entonces, pues, nos gustaría, no es en serio. Ay, Okay. sí, Voy tomando nota. sí, tomando nota. La verdad es que por la situación de la contingencia, pues, Patio estaba planteado unas fechas, bueno, pero en una segunda edición nos encantaría que formaras parte y que plantearas todas estas reflexiones respecto del espacio, del habitar, del paisaje, la mente, el ser, pudieran verse reflejadas en una instalación desde el arte contemporáneo y la arquitectura. Qué honor, Luna, muchísimas gracias. Estoy un poco así sorprendida y sobre todo porque, híjole, me encanta, de verdad me encantaría, o sea, y pues veamos qué puedo hacer. Al final hay un año para lograrlo y esperemos que, como dices, en esa época estemos en una situación en la que el mismo, las mismas dinámicas sociales nos permitan justo que, bueno, a través de una pieza nos acerquemos con el público de Patio y que les podamos transmitir de una manera más directa y a una escala más arquitectónica toda esta investigación y esta intención que hay en mi crear artístico. Y yo encantada, me siento de verdad emocionada, feliz, honrada con la propuesta. Estamos felices. Sí, por Aquí si no se nota. tenemos interacciones con las personas que nos acompañan en esta charla. Sergio Gallardo nos dice saludos, te manda saludos, Alicia. Hola Sergio, un ex compañero del doctorado además. ¿Cursaron el doctorado juntos? Oh. En el mismo programa, solo creo él es una o dos generaciones después que la mía. Pero sí, claro. Además, un buen colega, lo recuerdo con mucho cariño. Saludos a Sergio. Y Mario Larios Vargas nos dice felicidades, te mandan felicitaciones por la presentación, por tu obra, que justo hace unos días pensaba como que el arte explora desde el lado más luminoso, puede llegar a explorar, o creo que en la historia del arte, a explorar el lado más luminoso y el lado más oscuro del ser humano y de la humanidad. Entonces, mientras revisaba tu portfolio y veía como todo tu proceso creativo y esto que nombras arte procesual, si lo dije, ajá, Sí. como no sé, me imagino a Alicia en el cotidiano encontrando el arte, encontrando el mensaje en cada uno de los detalles del espacio que le habita y habita. Parece, ¿qué me haces pensar que tienes una cámara encima de mí? Porque sí, algo de eso es cierto, sí, hay, no sé, es que es profundo y como dices, no solo hay esa luz, también hay
oscuridad, es que es el todo, al final esta yuxtaposición de los aparentes opuestos está presente y bueno, todo está en un momento dado introspección, que es la que me permite plasmar ideas, sensaciones, incluso a veces dolores o tristeza. Hablando de la sangre menstrual, por ejemplo, he notado que a partir de trabajar con ella, puedo sanar cosas. Es impresionante. Yo he sabido que en general la creación artística nos permite sanar, lo he experimentado a través de dibujar y de trabajar con otros materiales, pero con la sangre menstrual en particular es una sanación importante y como dices, que tiene esa fuerza vital que habita en nuestras cuerpos, en nuestros cuerpos. En fin, pero sí, hay mucho de eso, de la forma en la que me relaciono con los objetos cotidianos, con el entorno físico y también mental que me rodea. Casi siempre, hace no mucho platicaba también en una entrevista que justo creo que mi verdadero estudio artístico o mi laboratorio de creación es mi mente y por eso me considero más un artista conceptual y procesual porque las ideas son mi materia prima y los procesos a través de los cuales las puedo plantear y las puedo abordar son también fundamentales. Cómo recopilo información, investigo, reflexiono, incluso todo esto es efímero y al mismo tiempo para mí se queda porque me va dejando una impronta en el ser. Entonces, para mí es fundamental la forma en la que habito, en la que me relaciono con el mundo, con lo que hay tanto adentro como afuera, es lo que de alguna manera va surgiendo ahí en mi narrativa. Y también saludo a Mario, porque es un ex compañero al que quiero muchísimo, muchísimo. Estudiamos juntos en arquitectura, hicimos unos proyectos también loquísimos. Entonces, gracias Mario por estar presente, por acompañar. Qué hermoso. Mm, también, bueno, por parte del público, Bicam nos dice, amo tu trabajo. Ay, gracias. Saludos, Vika. Y a mí me gustaría hacerte otra pregunta, también para abrir las preguntas al público, las personas que nos acompañan. ¿Actualmente estás trabajando en alguna pieza? ¿Cómo es? No sé por qué tengo esta idea de, al tener como un espectro, como un área de visión muy amplia, probablemente me da la impresión de que hay varias piezas en proceso. Como, entonces, pues me entra como la curiosidad de saber si estás trabajando actualmente en algo, cómo es tu proceso creativo, si tienes como esto que algunos artistas, algunas artistas dicen que es como que la disciplina, ¿no? El sentarse y el bocetar, o el leer, o el sacar ideas, o que la impresión que me da es que fluyes más como con los tiempos, con las sensaciones que se presentan y dices, bueno, voy a sentarme a... ¿Cómo es? Platícanos más. Bueno, creo que es una pregunta bellísima porque en realidad, además creo que va a sonar congruente, creo que de las pocas cosas congruentes que hay en mi persona. Soy una persona una mujer, una humana de hábitos y creo que realmente de ahí parte todo, de la forma en la que pues para mí mi día comienza desde la noche anterior, cuando me voy a dormir, cuando me preparo para recibir el siguiente día, descansar lo suficiente, tener el sueño profundo. A veces durante los sueños se me revelan cosas también que estoy trabajando, ideas. Es donde también me permito en un momento dado articular o hasta incluso resolver con qué salida, con qué plataforma artística voy a plantear algún proyecto, alguna idea. Y en efecto, ya cuando me levanto, pues mi forma habitual de habitar, valga lo que podría sonar un poco tautológico o hasta pleonasmo, pero es lo que me va permitiendo estos hábitos que tengo pues de mi actividad física desde que comienzo, mi actitud mental, me gusta meditar, me gusta hacer yoga, me gusta tomar un muy buen desayuno, para mí es básico en el comienzo de un día. Y bueno, a partir de eso, pues
casi vivo al día, aunque tengo un esquema de trabajo en el que sí tengo que calendarizar e ir colocando en una estructura, digamos, cronológica, qué es lo que voy desarrollando, qué ideas voy teniendo, las voy colocando también en una carpeta, voy haciendo mis libros de artista y, por ejemplo, se pueden ver un par con los libros que estoy trabajando ahora, aquí, por ejemplo, y luego ya de ahí, pues voy teniendo libretas o notebooks pequeños donde voy tomando notas y voy procesando y bueno, luego llega un momento en el que en efecto el espacio físico ya adquiere su dimensión porque es momento de crear, es momento de llevar las ideas a la plasticidad bueno, mi estudio en realidad ahora es muy pequeño, estoy en un espacio más o menos creo que se alcanza a ver, es como de 3 por 4 metros. Y bueno, tengo una mesa de trabajo donde, eh, dependiendo el cronograma que me hago, pues voy trabajando ciertas ideas porque ya las resolví al menos de manera mental en cuanto a su salida plástica o la técnica o incluso nada más la idea y ya las voy poniendo en esta mesa, las voy trabajando y bueno, a veces hay proyectos que me llevan años, hay proyectos que me llevan días, hay proyectos semanas, horas, entonces todo depende de esta sinergia que se dé, cada pieza pues me invita a un diálogo y es lo que justo me va dando oportunidad de hacer este proceso real. Pero en efecto, hay mucho de lo que dices también. Ha llegado momentos en los que hay 2, 3 piezas, por así decirlo, en la mesa de trabajo en simultáneo y que pues a veces también por cuestión de las entregas o de que hay proyectos que son por comisión o para algún proyecto en particular, así. Entonces, pues sí hay que abordarlos de la manera en la que pues yo los pueda hacer existir materialmente hablando en su tiempo y forma. Eh, y bueno, últimamente estoy trabajando mucho con el tema del hemotextil, bueno, con el material hemotextil, es lo que actualmente me, me ha seducido más como proceso creativo y todo lo que me está dando, porque como les decía, evitar la sangre menstrual me ha implicado conocer este código de herencia humana ancestral que llevamos dentro las mujeres. Entonces, me está divirtiendo mucho, me da muchísimo por dentro y también a nivel persona, no solo humana, sino a nivel persona ante el mundo. Entonces, pues estoy ahora con estas piezas que tienen como título ya la serie Florescencia Habitable, y también estoy trabajando mucho con el habitáculo perceptual, sobre todo con las piezas que les mostré al final. Incluso estas forman ya parte de un muro galería, un muro de arte que se está exponiendo en Barra de Marco. ¿Se puede decir eso también aquí? Ah, bueno. Sí, adelante. Para que a quienes les haya gustado estas piezas que presenté al final, las puedan ir a ver, también las pueden adquirir allá. Además, yo recomiendo muchísimo ese lugar porque me fascina, es inspirador, es de los lugares favoritos míos aquí en Puebla. Y bueno, estoy trabajando en estas piezas en formatos más grandes porque las que presenté pues son pequeñas, son de 10 por 15 centímetros y las que estoy trabajando ahora pues estoy procurando cada vez trabajar con formatos más grandes y de alguna manera complejizar un poco más la cuestión visual, aunque la esencia sigue siendo la misma. Y bueno, estoy haciendo mi tesis doctoral por si fuera un poco, estoy escribiéndola, entonces también hay que darse tiempo para eso, así que pues es lo que hay hoy. Pues Alicia, te agradecemos muchísimo que nos compartieras tiempo y vida para esta charla, muchísima vida. También te agradecemos pues por crear, por hacer arte, por hacer lo que amas, por esto de verdad te lo digo desde el ser, ¿no? Como por atreverte, por dar este paso a ser como el ser, pues. Y pues nada, muchísimas gracias por la charla,
la disfruté mucho, espero que también la hayas disfrutado muchísimo y que las personas que nos acompañaron también. Muchísimas gracias. Y pues bueno, no sé si quisieras repetirnos, vamos a pasar como a la parte final, la despedida, los anuncios. Si quisieras repetirnos como tus redes sociales para las personas que nos acompañan que puedan seguirte. Con gusto. Bueno, también disfruté, antes de decir todo eso, disfruté muchísimo. Para mí fue casi como comerme un caramelo, así saboreármelo y me encantó. De nuevo les agradezco la oportunidad y sobre todo el haberme invitado. Me siento honrada, me siento especial por formar parte de En mi patio en el ciclo de charlas. Y pues también al público por escuchar, por estar presente, por compartir. Me agrada mucho que los comentarios hayan sido tan positivos, me encanta eso. Y pues en redes sociales, por favor, síganme. Bueno, si ustedes quieren también. Estoy en Instagram, alicia.escamilla_ y en SoundCloud, ahí hay algunos de mis paisajes sonoros también que pueden escuchar. Estoy también como Alicia Escamilla. Y bueno, si quieren enviar algún correo, alicia.escamilla.art@gmail.com. Siempre me encanta pues retroalimentar las ideas, entonces todos los correos son bienvenidos. Y pues ya no me queda más que decir de nuevo muchas gracias por este tiempo también de ustedes, porque generalmente las charlas de patio creo que son de 1 hora más o menos y nos hemos extendido un poco más de eso y les agradezco de verdad el tiempo, el espacio, la oportunidad y sobre todo la manera tan amena de haber charlado, lo disfruté. Y pues gracias también por tus palabras, Luna, son bellas y así como van de tu corazón, me llegan también al corazón y al alma. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Y bueno, ya para cerrar, pues a las personas que nos acompañan, les recordamos que la próxima semana, el próximo jueves 30 de julio, tenemos charla con Luis Mosquera. Estaremos tratando el tema de exposiciones, espacio público y prácticas artísticas contemporáneas para que nos acompañen y bueno, que sigan nuestras redes sociales. Estamos como Patio Efímero en Facebook y como Patio Efímero en Instagram. Y pues muchas gracias, Alicia, que pases muy linda noche. Las personas que nos acompañan, que pasen linda noche. Gracias, buena noche. Besos a todos. Chao. Chao.